de aflicción, clama en medio del dolor. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me abraza el Salvador. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y noches más negras le importan al Señor. Le importan al Señor. Le importan al Señor. Solo tú, Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar. Prestan atención en adoración. Hola, hola. ¡Feliz sábado a todos! Por ahí yo me río porque por ahí me quedo congelada, esperando la señal de que significa de que ya estamos transmitiendo en vivo. Así que los saludo a todos. ¡Feliz sábado! ¿Cómo están en este sábado especial? Porque tuvimos o recordamos la Navidad en estos días. Así que hoy va a ser un sábado también para reflexionar en la Navidad, en el regalo hermoso de Jesús que el cielo nos dio. Así que feliz sábado, espero que hayan tenido una linda Navidad. Quiero saludar a Lourdes y a Peggy, que están como todos los sábados. ¡Hola! Feliz sábado para ustedes, espero que pasen un lindo día. También quiero saludar a Janeidi, que te estamos esperando. Ojalá todas las cosas se den para que puedas estar pronto con nosotros. Y también te saludo a Bauti, ya que los 5 Bauti, muy bien por estar ahí conectados como siempre. Está también Edith. Edith, saludos para vos, que tengas un lindo sábado. Y para los más chiquititos y para los más grandes también, vamos a comenzar cantando la canción de la Biblia, la que ustedes ya conocen. A ver, escuchamos.
ya la saben a la canción, la han estado aprendiendo todo este tiempo. Para cantar con los más chiquititos, para poder verla, para poder tocarla, abrirla y leerla a los más pequeños. La Biblia es el libro de Jesús. Muy bien, ahora saludo también, veo que está conectada Isabel, también le mando saluditos para Steffi, saludos para Román. Ahí los saludo con mi manito. Saludos a Rosmar y a todas las familias si están por ahí cerquita de ella. Saludo también a Violeta Garrido, que menciona ahí. Saludos y bendiciones. Y lo mismo para Beira y Abel. Extiendan su mano y salúdenme desde ahí donde están. Saludos para todos los niños de 28 de noviembre, que los extrañamos un montonazo, al igual que los que están en Calafate y en el resto de los lugares. ¿Sí? Ojalá pronto podamos vernos. También saludos a Zule y Ariel, espero que estén saludándome también, a ver, no los veo. Ahora sí, Zule y Ariel también, besos, abrazos para ustedes, espero que tengan un lindo sábado. Y hay un desafío, a ver ahí mi asistente, para todos los que están conectados en el día de hoy, abro los ojos, escucho con mucha atención, desafío en pantalla. Señor asistente, muy bien. La historia del día de hoy se va a tratar de algo que tiene que ver con el fuego y con ese árbol. A ver si descubren qué historia de la Biblia está relacionada con un fueguito y un árbol. A ver. Bueno, pueden ir comentando si sos adulto, si sos grande, si sos chiquito. Pueden ir comentando ahí a ver de qué historia piensan que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Sí? ¿Les parece? A ver si adivinan. Y mientras tanto, no me quiero olvidar de nadie, a ver si saludé a todos. Ahí lo estoy viendo. Tengo que pensar ese árbol. ¿Qué árbol será? Pista. Y el fuego, ¿quién habrá necesitado fuego? Para el día de hoy vamos a cantar un montón. Así que yo les pido a los grandes y a los chicos que busquen su Biblia y que preparen sus corazones para alabar a Dios. ¿Sí? Buscamos en la Biblia el libro de Lucas, capítulo 2. Ya veo algunos comentarios. Moisés y la zarza ardiente. Y uno podría pensar que estos elementos están en la historia de Moisés. Muy bien, Delphi. Te mando un saludo para vos, para Almita, para Brian. Y besos también. Gracias por participar. ¿Alguna otra idea? ¿Ya descubrieron cuál es la historia? Lucas, capítulo 2. Porque en Lucas vamos a encontrar las respuestas en la Biblia. Así que tenemos entonces la historia tan conocida de José, María y su bebé. Y sabemos acá en Lucas, dice versículo 4 y 5, que ellos viajaron, José viajó con su esposa a la ciudad de Belén para anotarse en un censo que estaban haciendo. Y María estaba embarazada. Llegaron a Belén y esa historia ustedes la conocen, no había lugar allí para ellos. Pero unos animalitos dijeron que iban a compartir ese lugar con el rey, con el bebé Jesús. Y nuestra próxima canción dice, compartiré mi hogar con Jesús. Con Jesús, dice, la oveja, el burro y el buey. ¿Se animan a cantar conmigo? Y recordamos juntos esta historia. Compartiré mi hogar. Compartiré mi hogar con Jesús, dice la oveja, el burro y el buey. Compartiré mi hogar con Jesús, dice la oveja.
Jesús dijo la oveja, el burrito, el buey y todos los animalitos que estaban en ese establo donde el bebé Jesús vino a nacer. Y entonces sigue diciendo la Biblia que ahí cerquita del lugar donde nació Jesús había unos pastores que estaban cuidando a las ovejas de noche. Y en esta historia podemos imaginarnos que los pastores estaban al lado de un fueguito, calentándose las manos porque era de noche. Y ahí aparece el fueguito de esta historia, de la imagen que les mostré al principio. Probablemente en este relato de la Biblia, cuidando a las ovejitas, y aparecen los ángeles quienes les dan una noticia. En las colinas de Belén estaban los pastores cuidando de sus ovejas y ellos sabían que Jesús pronto nacería y pronto estaban por recibir las siguientes noticias. A ver, acompáñenme a cantar esta canción sobre los pastores de esta historia. En las colinas de Belén. En las colinas de Belén estaban los pastores cuidando las ovejas la noche en que nació Jesús. En las colinas de Belén estaban los pastores cuidando las ovejitas esa noche que nació Jesús. Y por eso dice la Biblia que se presentó ante ellos un ángel del Señor y la gloria del Señor los iluminó. El ángel les dijo: no tengan miedo, traigo buenas noticias de gozo, de alegría. Hoy nació en la ciudad de David el Salvador. Y les voy a dar una señal. El bebé va a estar con sus pañales en un pesebre. ¿Sí? Así van a reconocer que es Jesús. Y de repente entonces apareció una multitud de ángeles cantando. ¿Se animan a sumarse como los ángeles en ese momento si hubiésemos estado allí? Y nos vamos a sumar a cantar Gloria a Dios en lo más alto, sobre la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La siguiente canción habla de que los ángeles están cantando Gloria a nuestro Jesús. ¿Sí? Los escucho ahí en sus hogares cantando. Ángeles cantando están tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como
también junto con los ángeles. Imagínense que hubiésemos estado en ese momento tan bello escuchando cantar a los ángeles. Si acá, en el lugar donde vivimos o en la tierra, hay tantas personas con una voz maravillosa, imagínense escuchar cantar a los propios ángeles. ¡Qué lindo! Gloria a Dios en las alturas porque ha nacido Jesús. Pero entonces los pastores, cuando escucharon esta noticia, dijeron: vayamos ahora mismo, versículo 15 de Lucas 2. Vayamos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que dicen que ha sucedido, lo que el Señor nos ha dado a conocer. Y fueron a toda prisa a buscar a ese bebé del cual los ángeles le habían contado. Y encontraron al recién nacido, tal como les había dicho los ángeles, en pañales y acostado en un pesebre. Pero no fueron los únicos que llegaron a ese lugar a visitar al bebé. ¿Quiénes también llegaron a ese lugar a ofrecer sus regalos? Muy bien. Los reyes, los magos, los sabios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 2 que llegaron unos magos de Oriente. 1, 2, 3, no sabemos, porque Mateo 2 dice: después de haber nacido Jesús en Belén, en el tiempo de Herodes, llegaron a Jerusalén unos magos de Oriente. O sea que no sabemos cuántos eran y sabemos que eran magos. Y ellos buscaban a Jesús para llevarles sus regalos. Dan sus regalitos los magos a Jesús y de eso se trata la próxima canción. Esos regalos que ellos llevaron los dieron con mucho amor. Luego de la canción les preguntaré, a ver si recuerdan, cuáles regalos fueron entregados a Jesús. Cantamos: dan los magos con amor sus regalos a Jesús y los magos con fervor adoran a Jesús. Dan los magos con amor sus regalos a Jesús y los magos con fervor adoran a Jesús. Con fervor adoran a Jesús, a ese bebé. ¿Y se acuerdan qué regalos le llevaron? Le llevaron oro, ¿sí?, ese metal tan precioso, incienso, un aroma exquisito y rico, ¿sí? Una sustancia para sentir un aroma rico que se usaba en esa época y era muy valioso. Y también le llevaron mirra, ¿sí?, algo que procede de la corteza de un árbol, como el que les mostré al principio. Por ahí era difícil ver estos elementos en nuestra historia, pero estaban presentes tal vez con un poco de imaginación. Entonces, esta mirra que pertenece a la corteza de un árbol, con esta mirra se podía preparar una sustancia con un aroma muy rico para las personas. Así que, luego de que les dieron sus regalos a Jesús, imagínense la alegría de los papás, la alegría de los pastores, de los magos y también nuestra alegría al saber que Dios se hizo humano para estar con nosotros. Se hizo un bebé chiquitito para aprender como nosotros, para hacer las cosas como nosotros y así lo vamos a ver también. De esa manera, humano como nosotros. Ahora, fue un día muy feliz en el que nació Jesús. Por eso te animo a que cantes esta última canción como para recordar la felicidad que nos da
recordar esta historia. Fue un día muy feliz. Un día muy feliz, muy feliz, muy feliz, cuando nació el niñito Jesús. Un día muy feliz, muy feliz, muy feliz, cuando nació el niñito Jesús. Claro que sí, fue un día muy feliz y espero que ustedes también se sientan así al entender que cuando nació Jesús, Jesús nació por vos, por mí, por Jorge, por Pablo, por Graciela, por Beira, por Abel, por Diana, Delphi, Brian, por todos ustedes nació ese niño Jesús. Y espero de que esta historia cada año pueda llenarlos de felicidad para entender un poco más el amor de Dios al regalarnos a su Hijo Jesús. Y entonces, ahora, para darle gracias justamente a nuestro Padre por Él, vamos a orar. Les pido que cierren sus ojos donde están, junten sus manos, ¿sí? Dejamos los juguetes, dejamos las cosas que nos distraigan y hablamos con papá. Querido papá, gracias por este sábado y por esta hermosa historia de la Navidad que nos recuerda cuánto nos amaste que diste a tu propio Hijo Jesús. Que siempre nos llene de felicidad recordar esta historia. En el nombre de Jesús, amén. Qué lindo, y espero de que cada Navidad, cada Nochebuena, puedas recordar este relato que podés encontrarlo en Mateo capítulo 2 o en Lucas capítulo 2. También vas a encontrar más información de esta historia. Nos vamos despidiendo, pero antes voy a saludar a quienes están ahí, del otro lado, ¿sí? A Delphi, Brian y Alma, que respondieron muy bien los regalos para Jesús. Oro, incienso y mirra. Perfecto. También voy a saludar a Rosendo, que nos mira ahí desde 28, a Nati, Nati Velázquez, Elian, Isa y Diana. Los saludo. Espero que hayan tenido una linda Navidad. Lo mismo a Carlos y María de 28, que siempre están ahí conectados. Un feliz sábado para ustedes. Está también Ignacio. Hola Ignacio, feliz sábado para vos. Qué bueno saber que estás del otro lado. Y también a Vivi, que también nos da saluditos por ahí. Que tengan un lindo sábado. Nos despedimos. Tal vez de acá a unos sábados podamos volver a vernos, pero que puedan cada sábado despertar con Jesús y tener un momento de encuentro con Él. La siguiente canción que vamos a cantar para ir terminando resume este relato maravilloso que estuvimos leyendo recién. Una canción que ustedes conocen y que habla de una noche de paz. Hasta el próximo sábado. Chao, chao. Los astros que esparcen su luz.
esté doliente mi corazón, si ando en senda oscura de aflicción, me dará consolación. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. Le importará si estos pies tropiezan al caminar, si he caído en mal o en la tentación, me podrá así levantar. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor en mis días más tristes y Buen día, ¿cómo están mis hermanos? Qué linda la historia. Muchas gracias, Amor, por la historia. La verdad que muy interesante esa modalidad que usó. Un pedacito de historia y una canción que lo represente, una alabanza, una oración cantada. Acá estamos acompañados con Pablo. ¿Ya lo querés saludar, amigo? ¿Cómo están, hermanos? ¡Feliz sábado! Feliz sábado. Ya lo conocen, ya lo han escuchado predicar, compartir la palabra, Pablo. Espero se me esté escuchando bien. Cualquier cosa ustedes me dicen, si no se escucha. Hoy es el último programa que tenemos en el año. No el último programa, sino el último del año. Si el Señor nos ha regalado un año más, aunque complicado, pero nos ha regalado un año más. Espero hayan pasado una linda Nochebuena con sus familias. Espero hayan pasado lindo. Saludos a los hermanos de 28, a cada uno de ellos. Esperamos pronto verlos. Que esto pueda mejorar un poco, la verdad que ya se está extendiendo demasiado el tiempo. También saluditos a los hermanos de Calafate, a cada uno de los que están allí, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe en todo esto, y también espero que hayan pasado lindo. Y saludos a mis hermanos de acá de Río Gallego, tanto los de la congregación como los de la central. Ahí vi a varios, a Carlito, con María, Ignacio y Pablito estuvieron acompañándonos la otra noche. También escuché a los niños comentar lo que comieron en la Nochebuena. Ahí escuché lo que comieron en algunos hogares, la verdad que muy rico lo que han comido. Pero en algún momento podamos compartir la mesa juntos por la gracia del Señor. Bueno, antes de comenzar, vamos a pedir la bendición de Dios, vamos a pedir la dirección del Señor para que Dios dirija el mensaje que nos trae Pablo en esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Dios, agradecidos por poder estar contigo, Señor, agradecidos por poder escuchar esta historia de los niños, agradecidos porque un día naciste en este mundo, dejaste el cielo, Señor, los lugares celestiales por amor a nosotros, para vivir en este mundo oscuro, Señor, y para ser sacrificado de la manera más triste, Dios, por tu pueblo, por tus hijos, Señor, y de una manera muy fea, Dios. Agradecido por eso. Ayúdanos a valorar, Señor, el terrible sacrificio que hiciste por nuestra salvación, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias, bendice su salud, la salud de cada uno, y en especial en esta mañana dirige las palabras de Pablo, que sean de bendición para nuestra vida, que sean de crecimiento, Señor, para nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús, amén, Padre, amén. Bueno, vamos a poner una alabanza y después de la alabanza el Probad y Ved. Hay bendiciones ahí a Vivi, a Nazareno, bendiciones a Ignacio, a Ricardo, a Nati, a Ale y a las chicas, a mi hermana, a mis sobrinos. Bendiciones y saludos a ellos. Si Dios quiere pronto nos estaremos viendo, si el Señor lo permite.
Saludos a Isa también, a Romancito y a la familia. Vamos a cantar este himno, a ver esta alabanza al Señor. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Probad y ver. Historia de hoy. Vaso roto. Hola, Genesee. Hola, ¿Todo bien? ¿todo bien? Estoy medio molesto hoy. Vaya, ¿qué ocurrió? Algo muy desagradable en la casa de un cliente. Fui a cambiar el arreglo de una válvula y cuando estaba ajustando con esta llave se quedó enroscada en el tornillo y cuando la golpeé con la mano para agarrarla se cayó sobre el retrete y este se rompió. Le dije a la cliente que iba a reponerle el retrete. A ella le pareció que no encontraría otro del mismo color y modelo. Pasé por la tienda y el costo del retrete no era barato. Va a resultar muy costoso y no tengo esos recursos para comprarlo ahora, así que tendremos que buscar la forma de comprarlo en cuotas, con tarjeta, pero estoy molesto, nunca me ocurrió eso antes. Vaya, justo este mes que estamos apretados, con tanto para pagar, tantas cuotas que se vencen. Yo pienso que vas a tener que comprarlo. ¿Qué vamos a hacer? Tienes que hacerte En el cargo. libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, dice así: y sabemos que todas las cosas contribuyen para el bien de las personas que aman a Dios. Y en el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez o el peligro.
Sabes, Genesí, no tenemos otro camino sino el de Dios. Él conduce nuestras vidas. Nosotros no tenemos cómo comprar ese retrete en este momento, pero tenemos que ponernos de hecho en las manos de Dios porque Él será quien resuelva todo. ¿Está bien? Está bien. Vamos a orar, ¿sí? Sí. Doña Vanessa, hay algo grave aquí. El tubo que debía recibir agua no está aquí, sino que bajó y está en un agujero oscuro. No se puede ver. Entonces el agua se está saliendo. Probablemente haya un agujero aquí alrededor y la verdad es que vamos a tener que romper el piso para ver el tamaño del agujero y pregunto si me autoriza. ¿Me autoriza para hacerlo? Está bien. Por favor, haga lo mejor que pueda. Está bien. Doña Vanessa, hoy le entrego el trabajo terminado. Me gustaría saber si es de su agrado. Hice lo mejor que pude. Señor Jair, está excelente. Felicitaciones, su trabajo quedó perfecto. Antes de irse, quiero hablar con usted en la mesa. Don Jair, dígame cuánto le debo. Doña Vanessa, hice un cálculo de todo lo que gasté de material. De tierra fueron 95 bolsas y eso suma junto con lo del cemento y la reparación de la válvula que cambié hace este total que tengo anotado aquí y que quiero que usted vea. Pero usted no incluyó el valor del retrete, ¿o sí? No lo puse porque el retrete se rompió por mi culpa. Lo voy a pagar yo. Don Jair, insisto en que yo voy a pagar el retrete. Porque si no fuera por el incidente de ese día, yo no sabría que había una rotura en el baño. Estoy segura de que Dios lo envió aquí para mostrarnos este problema. Insisto en que le voy a pagar el retrete. Y ahora quiero invitar a toda la iglesia a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Probad y ved. Hola hermanos, ¿cómo están? Feliz sábado. Quisiera saludarlos, bueno, todos mis hermanos de Río Gallego, ya como dijo el pastor, el último sábado del año, un año medio complicado, pero quisiera compartir hoy un mensaje de esperanza para terminar y empezar este año de la mejor forma. También quisiera saludar a Janeidi, que seguramente me está viendo. Estuvimos orando anoche para que el Señor dirija mis palabras. Y bueno, aunque estamos lejos, estamos unidos en espíritu, que es lo importante. Bueno, hermano, me gustaría para empezar hacer una oración para que el Señor, dirija este pequeño mensaje que quisiera compartir. Querido y amado Padre, quiero darte las gracias, Señor, porque este año, a pesar de lo complicado que fue, tú me has sostenido, Señor, y me has contestado de muchas formas. Pero en este momento, Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, more en mí en este momento para poder hablar lo que tú quieres que hable, Señor, para poder llevar un mensaje de esperanza a mis hermanos, Señor, que seguramente muchos me están escuchando y necesitan, pero también, Señor, que este mensaje primeramente sea para mí, porque soy un ser humano pecador que también necesita de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y acompáñame en este momento, Señor.
en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la historia que me gustaría compartir el día de hoy es una historia que quizás muchos conocen y está en el libro de Lucas 17, del 11 al 19. Habla de 10 leprosos y vamos a hablar un poco de las lecciones que el Señor Jesús nos quiere dejar acá en su palabra. Voy a empezar a leer y los que me pueden acompañar, me gustaría que vayamos leyendo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Bien, continuemos. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies dándole gracia. Este era samaritano. Y Jesús preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviera y diera gracia a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, vamos a ir analizando qué lecciones podemos tomar de esta pequeña historia. Dice que Jesús iba yendo, iba pasando. Acá muestra un Jesús que no se queda quieto, un Jesús que siempre intenta ir en busca de los pecadores y pasando por las vidas de las personas. No debemos olvidarnos, hermanos, que un día el Señor Jesús dejó allá el cielo, donde millones y millones de ángeles glorifican su nombre, lo alaban, para venir aquí, por vos, por mí, porque Él nos ama. Dice que en el encuentro le salieron 10 leprosos, pero prestemos atención. Dice leprosos. En esos tiempos la lepra era algo terrible, no tenía cura. A tal punto, digamos, que si tú contraías lepra, te sacaban del campamento, te aislaban con otro leproso y tu único camino era la muerte. La lepra muchas veces representa el pecado. ¿Por qué? Porque empieza, dice, desde la cabeza. Cuando una persona tenía una mancha blanca en la cabeza, tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote examine esa mancha. Y muchos de nuestros pecados, de nuestras luchas, comienzan acá. Entonces dice que estos leprosos, síndrome del pecado, y la lepra tenía otra característica. Dice que el que contraía lepra al principio le dolían las carnes, o sea, se sentía el dolor. Pero a pesar, digamos, de que el tiempo pasaba, las carnes se le iban haciendo como una especie de carne muerta, donde ya no sentían dolor. Y es así que pasa con el pecado. Una vez que empiezas a practicar el pecado, te empieza a doler, te sientes mal.
pero llega un momento donde ya no sientes nada, donde la voz de Dios ya no puede llegar a tu corazón porque has cerrado la puerta tanto que lo has naturalizado y no te das cuenta que como el leproso, tus carnes, tu cuerpo, tu vida se está cayendo a pedazos. Bueno, dice que estos leprosos fueron al encuentro con Jesús, los cuales, dice, se pararon de lejos. Ahora yo me pregunto, ¿por qué se pararon de lejos? Querían ir a Jesús, pero estaban yendo en dirección donde estaba Jesús y se pararon. Quizás, digamos, porque estaban acostumbrados a que nadie lo recibiera. Porque estaban acostumbrados a que si alguien lo vea, ellos tenían que ir gritando inmundo, inmundo, y la gente lo corría. Quizás se sentían indignos de estar de Jesús, o pensaban, digamos, que Jesús también lo iba a rechazar. Yo no sé si alguna vez te has sentido así, indigno de estar cerca de Jesús. Tienes ganas de ir a su encuentro, pero cuando vas al camino te paras y te quedas lejos. Acá dice que ellos se pararon porque quizás no entendían el amor de Dios. Porque también hay la historia de un leproso acá en Lucas 5, donde el leproso le pregunta, ¿quieres limpiarme? Y Jesús lo tocó y le dijo, sí quiero. ¿Quién tocaba a un leproso? Porque Jesús hace lo que ningún ser humano haría por ti. Pero uno estando lejos de Dios no se va a curar de la lepra. No alcanza con querer tener un encuentro con Jesús. Si te quedas parado de lejos, tienes que acercarte. Y vamos a ver qué dice. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estas personas seguramente sabían que Jesús era la única esperanza. ¿Cómo sabían estas personas de Jesús? Acá está pidiendo misericordia. Y muchas veces nosotros tenemos muchos problemas y clamamos a Dios, Señor, sálvanos, Señor, soluciona este problema, pero lejos no va a pasar nada. Y voy a leer un versículo que me emociona. Dice Jesús, ellos le decían, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, Jesús, hermano, Jesús te mira. Muchas veces nos sentimos como estos leprosos, sabiendo que nadie nos mira. Pero la palabra de Dios dice que Él sabe cuántos cabellos tú tienes en tu cabeza. La palabra de Dios dice que Él te conoce desde el vientre de tu madre. Y hay un versículo muy lindo que a mí me gusta, que está si lo quieren buscar, está en Isaías 49, versículo 15, que dice, ¿se olvidará la madre del que dio luz para compadecerse de él y olvidarse? Y aunque ella se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Sabe lo que quieres decir? Que aunque un ser humano, el ser humano que tú más confías, puede ser tu madre, tu padre, el pastor, si algún día se olvidaran de ti, Él nunca se olvidará de ti. Dice que Jesús vio a esos hombres
leprosos. Nunca te preguntes, ¿por qué Dios no me mira? Porque Dios te mira, porque Dios te ama. Muchas veces y ahora vamos a entender por qué muchas veces sentimos que Dios pareciera que no escucha mis oraciones. Dice, continuemos. Y le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y ahora podía preguntar, ¿por qué Jesús le pide, que se muestren a los sacerdotes? En el libro de Levítico, del 14 en adelante, habla, sobre la ley del leproso. Cuando un leproso quedaba limpio, tenía que ir y cumplir un ritual. El sacerdote salía del campamento, examinaba, la limpieza del leproso y ahí se hacía un ritual. El que lo quiera buscar está en Levítico 14, del 8 en adelante. Una de las primeras cosas que tenía que hacer un leproso limpio era lavar sus vestiduras. Y esto me recuerda a lo que el Señor hace con nosotros. Y parte del ritual también era que tenían que agarrar un corderito, degollarlo, y se le transmitía, la culpa del pecador, del ex leproso al cordero, símbolo del Señor Jesús. Qué lindo esto. Si quieres ser limpio, hermano, tienes que lavar tus vestiduras, aceptar que el Señor Jesús ocupó tu lugar, que su vida pura, sin pecado, Él quiere regalártela. Y vamos a ver otra cosa. Dice, y Él le pidió que mostraran a los sacerdotes. También se puede entender, hermano, que cuando Dios ha sanado tu vida, lo primero que tú tienes que hacer es ir y mostrarle a otras personas lo que Jesús hizo en tu vida. Si algún día te has sentido como un leproso que nadie quería, que nadie acepta, y hoy, por la gracia de Dios, tu vida cambió, tienes que ir a mostrarle a otras personas lo que Jesús hizo en tu vida. Pero vamos a ver algo interesante. Dice, y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tuvieron que dar un paso de fe, porque de eso se trata la vida cristiana. Cuando Jesús dio esta orden, ellos no estaban limpios, todavía estaban, llenos de lepra. Pero cuando Jesús te da una orden, debes confiar y debes dar un paso de fe. Ellos podrían haberse preguntado, ¿pero por qué voy a ir al sacerdote a cumplir el ritual si todavía tengo lepra? Porque Dios no hace milagros para que vos creas. Él hace milagros para el que cree. Se necesita creer para después venir el milagro. Y dice que la forma de que esos leprosos quedaran limpios, tenían que ir primero. Yo te podría preguntar, y me podría preguntar, si quiero limpiar mi vida, lo primero que debo hacer es ir y contarle a otros. Eso se llama testificación. Y Pablo lo dice de una forma muy linda.
Ahí en Timoteo, segunda de Timoteo 2:13, él dice: por lo demás me está preparado la corona de justicia que me dará el Señor juez justo aquel día, y no tan solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Qué día está hablando Pablo? El día que el Señor Jesús regrese. Y él dice que el Señor Jesús le va a dar la corona de justicia, pero hay una condición. Yo debo amar la venida del Señor Jesús. Y también la palabra dice, un versículo muy conocido por los adventistas, que está en Mateo 24:14, que dice que este evangelio, la palabra del Señor Jesús, este evangelio lleno de esperanza, será predicado en toda nación, pueblo, lengua y tribu, a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Hermano, yo no puedo decir que yo amo la venida del Señor Jesús y sabiendo que para que el Señor Jesús venga es necesario que muchas personas sepan que Él viene. Yo no puedo decir yo amo la venida del Señor Jesús y quedarme quieto. Yo debo salir a contarles a otros lo que Jesús hizo en mi vida. Es una gran responsabilidad, hermano. Pero ahora vamos a ver un poco de la tristeza y la miseria a continuación. Algo que a mí me pone muy triste, pero es una realidad de todos nosotros. El 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Acá no dice que permaneció, acá dice que volvió glorificando a Dios. La hermana Elena de White dice que la gloria de Dios es su carácter. Todos los días debo volver a Dios. Volver glorificando a Dios no es tan solo alabar a Dios, es volver todos los días para que mi vida refleje el carácter de Jesús. Es un día a día, por eso dice volvió, porque todos los días debemos volver. El 16 dice: y se postró en tierra a sus pies dándole gracia. Y acá hace una salvedad, ¿no? Este era samaritano. Quizá ustedes no entiendan un poco, pero acá en la palabra de Dios cuentan la historia de una mujer samaritana y la mujer le dice: ¿qué haces tú hablando conmigo? ¿Qué acaso no sabes que los judíos no hablan con samaritanos? Esta persona, además de leproso, era samaritano, o sea que lo peor de lo peor. Y muchas veces, quizá entre los 10 leprosos, si tú hubieras elegido quién se hubiera dado vuelta y dar gracias a Dios, no hubieras elegido a este, porque este era samaritano. Pero Dios conoce el corazón. Tú te puedes sentir lo peor de lo peor, pero Dios te conoce. Y acá la parte triste, que a mí me da un poco de tristeza, la ingratitud humana, ¿no? Dice el 17, y Jesús le preguntó. Cuando Jesús pregunta algo, no es porque no sabe. Jesús preguntó porque quería dejarnos una enseñanza. No son 10
los que quedaron limpios. Esta es una ingratitud que a mí me da mucha tristeza porque somos así. Nos sentimos en el lodo, acabados. Muchas veces le prometemos a Jesús, Jesús, si me dieras un trabajo, yo voy a hacer esto. Jesús, si tú salvas a mi hijo, si tú me curas de esta enfermedad, voy a hacer esto. Pero sin embargo, acá la historia dice que estos leprosos que un día clamaron por misericordia, no se dieron vuelta ni a dar gracias a Dios. No se sabe qué de la vida de estos leprosos. Y Jesús pregunta, ¿acaso no eran? ¿Qué pasó con los demás? Somos así, hermano. Muchas veces entendemos a Dios como un cajero automático, ¿no? Cuando estamos en problemas, Dios. Y esto me recuerda a algo. Pedro un día le dijo, todo esto te van a negar, menos yo. Y Jesús le dijo, tú me vas a negar, Pedro. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando estas personas se acercaron a Jesús, ¿tú crees que Jesús no sabía que ni siquiera se iba a dar la vuelta a dar las gracias? ¿Acaso tú no sabías que cuando Jesús vino a este mundo a morir por ti y por mí, no sabían que muchas personas no iban a querer saber nada? Un amor desinteresado. Él acá sabía que estos leprosos, porque Él sabe las intenciones del corazón, se iban a ir, pero a Él no le importó. Porque hay un versículo que me gustaría que leamos y entendamos, que está en 2 de Timoteo 2:13. Denme un segundo para que busque. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Aunque tú no ames a Dios, aunque tú seas infiel a Dios, Dios sigue siendo fiel contigo. Y no puede negarse a sí mismo, no puede negar porque Dios es amor. Pero eso no significa que debemos ser siempre con Dios así ingratos, porque Él quiere que seamos felices. Pero hagas lo que hagas, Él siempre te va a amar. La palabra de Dios dice que aunque uno sea infiel con Él, Él es fiel con nosotros, fiel en su amor, fiel en sus promesas. Por eso el Señor Jesús no podía negarse a sí mismo. La palabra de Dios dice que nadie que se acerca al Padre o a Jesús, Él lo echa fuera. Aunque Él tristemente sabían que esas personas se iban a ir, porque somos así, ¿no? Cuando necesitamos, clamamos, una vez que obtenemos el favor divino, nos olvidamos de Dios. Y hay otra pregunta que acá hace Jesús. ¿Dónde están? Y a mí me gustaría que te preguntes, ¿dónde estás tú? Dios no está lejos de ti. ¿Tú sabes cuál es la primera pregunta que le hizo Dios en el jardín del Edén?
después de la caída del... Sí. Bueno, hermano, como le estaba diciendo, hay otra pregunta que Jesús acá hace, recordando que cuando Jesús hace una pregunta no es porque no sabe la respuesta. Acá Jesús le pregunta, ¿dónde están? Hablando de los otros leprosos. Muchas veces nosotros preguntamos, ¿dónde está Dios cuando me pasa algo? Yo te diría que te pregunte, ¿dónde estás tú? ¿Sabe cuál es la primera pregunta que le hizo Dios al ser humano después de la caída del pecado? Dice que Él fue al huerto del Edén, donde paseaba al aire libre, y le preguntó a Adán y Eva, ¿dónde estás? Y esa es la historia del Señor Jesús. Siempre llamando, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos nosotros hoy, hermano? Y bueno, dice, después acá pregunta, ¿no hubo quien volviera y diera gracia a Dios sino este extranjero? Y acá le dijo en el 19, levántate. Muchas veces la primera palabra, ustedes pueden revisar muchos relatos cuando Jesús habla, y la primera cosa que Dios dice es levántate. Cuando Pablo cayó ahí en camino a Damasco, el Señor Jesús le dijo, levántate. Y si tú te pones a pensar, tú no le puedes decir levántate a alguien que está de pie, porque Jesús vino para los caídos. Y este levántate fue para una persona que un día estuvo leprosa, aceptó al Señor Jesús, dio gracias, decidió, digamos, dar gloria a Dios, y ahora el Señor Jesús le dice levántate. ¿Por qué le dice levántate? Esto quiere decir que aunque nosotros hayamos entregado nuestra vida a Dios, como este leproso samaritano, el único que se volvió, quiere decir que no vamos a caer en el camino. Nadie va a llegar, hermano, a estar firme ese día sin caída. Pero levántate. Y cuando no puedas levantarte, haz como hizo el cojo de nacimiento que estaba ahí en el templo de la hermosa. Esa historia la podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 3, donde estaba Pedro y Juan y había un cojo de nacimiento. Y acá Juan hizo la misma cosa. Miró al cojo de nacimiento. Y acá vemos que Jesús mira a los leprosos. Nosotros debemos aprender a mirar al que necesita al lado. Y en esta historia, el cojo pedía limosna. Y acá
hay una historia interesante. Se acercaron los discípulos y dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús te digo, levántate. Pero esta persona no se levantó, sino que los discípulos le extendieron la mano y lo levantaron. Porque hay personas así, ¿sabes? Que se quieren levantar, pero quizás toda su vida estuvieron fracasadas y dirá, ¿por qué intentarlo? Ahora viene alguien y me dice, levántate y yo me voy a levantar. Y ahí están tus hermanos para ayudarte a levantarte. Un día hablando con un hermano me dijo, un hermano que quiero mucho, y yo le pregunté, ¿por qué no vuelves a la iglesia? ¿Y sabe lo que me contestó? Porque no tengo fuerza para volver. Entonces, si tú ves a un hermano caído, no tan solo le digo, levántate, sino ayúdalo, míralo, y si no se puede levantar, levántate. Dice, vete, porque tu fe te ha salvado. Nada de lo que hagamos, hermano, ninguna obra nos va a salvar. Solo nos salva la fe en el Señor Jesús, porque somos justificados por fe, aceptando que un día Jesús vino para salvarte. Entonces, hermano, este es mi deseo para este año que llega, que podamos, hermanos, ayudarnos unos a los otros. Bueno, hermano, espero que les haya gustado. Sí, hacemos una oración. Querido y amado Padre, te quiero dar gracias, mi Señor Jesús, porque tú nos has enseñado otra vez, Señor, tu inmenso amor, tu misericordia. Y te pido, Señor, que los que están caídos puedan levantarse. Y los que no pueden levantarse por sí solos, Señor, como hermanos en Cristo Jesús, extendamos la mano para levantar a aquellos que no pueden. Señor, que si hay alguien que se siente fracasada, hay un año nuevo que empieza, Señor, y que empiece a tu lado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Él sintió nuestra aflicción.
gracia.